Hay episodios en la historia que no aparecen en los grandes libros, pero que definen el pulso de una época. Este es uno de ellos. El amanecer no trajo luz, sino un presagio. El aire olía a hierro húmedo, a tierra removida, a ese tipo de silencio que precede a las tragedias. En los pantanos de Valaquia, envueltos en una niebla densa que parecía salida de otro mundo, avanzaba un ejército que no tenía fin. Más de 40.000 soldados otomanos marchaban con la precisión de una tormenta. En su vanguardia, el temido sultán Bayezid I, el relámpago, el hombre que había reducido reinos a ceniza, cuya ambición pretendía borrar fronteras y someter continentes. Y frente a él, apenas 10.000 guerreros valacos, comandados por un príncipe acostumbrado a mirar de frente a lo imposible, Mircha el Viejo. Aquel día, Mircha sabía que la fuerza no estaba de su lado, pero la guerra, para él, nunca fue un acto de músculo, sino de cálculo, de paciencia, de entender el terreno mejor que el enemigo. Durante días, sus hombres transformaron el bosque de Rovine en algo más que un simple escenario. Lo convirtieron en un arma, trampas ocultas, estacas entre raíces y zonas de fango listas para tragarse caballos enteros. Un laberinto mortal. Los otomanos creían marchar hacia una batalla frontal, pero en realidad, caminaban hacia un lugar del que muchos no volverían a salir. Cuando el sol finalmente logró atravesar la niebla, no encontraron filas enemigas esperando. Encontraron el vacío, y entonces el bosque despertó. Las flechas silenciosas surgieron desde la espesura, como si la propia niebla lanzara proyectiles. Los caballos, que avanzaban confiados, desaparecían de golpe en fosos invisibles. Lanzas emergían del fango como si la tierra misma atacara. Para los otomanos, Rovine dejó de ser un bosque, se convirtió en una pesadilla. Los gritos, primero aislados, luego ensordecedores, rebotaban entre los árboles. Bayezid, enfurecido al ver a sus tropas sumidas en el caos, envió a sus genízaros, su fuerza más disciplinada, convencido de que romperían cualquier defensa. Pero cada paso que daban solo los conducía a otra trampa. Era como si el terreno estuviera vivo, decidido a devorar al invasor. Y cuando el sultán creyó ver por fin el campamento valaco, cuando pensó que había encontrado el punto débil para quebrar la resistencia, Mircha apareció por la retaguardia. Su caballería ligera descendió desde las colinas con un estruendo que hizo vibrar la tierra. Miles de cascos golpeando el suelo al unísono, antorchas iluminando la niebla, sombras moviéndose como espectros. El choque fue brutal, implacable, y el relámpago otomano, el invencible, por primera vez en su vida, retrocedió. Cuando todo terminó, el ejército otomano se retiraba desordenado, roto, humillado. El campo de Rovine ardió durante horas. El fango se mezcló con sangre. La ceniza flotaba como un manto sobre los cuerpos. La noche cayó sin que nadie supiera dónde terminaba la tierra y dónde comenzaba la derrota. Y Mircha seguía allí, firme entre la niebla, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Dicen los cronistas que el bosque jamás volvió a crecer igual, y que, durante siglos, los viajeros evitaban ese lugar, asegurando que en las noches húmedas aún podían escucharse ecos de aquel día. El día en que un príncipe detuvo a un imperio. Esta es la batalla de Rovine, la batalla donde la niebla fue un aliado, el bosque un verdugo y la astucia venció a la fuerza desnuda. Si estas historias te apasionan, síguenos para descubrir más relatos que el tiempo ha querido esconder, pero que merecen volver a ser escuchados.